En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa Yo Creo en la Palabra de Dios. Bendita sea María por siempre, que siempre sea bendita Nuestra Señora. Hoy estamos al domingo, el Día del Señor. Hay que levantarnos, quitarnos esa pereza física y espiritual e irnos al camino de Dios, allá donde nos está esperando Él con los brazos abiertos, para darnos su bendito cuerpo y su bendita sangre. Pero antes de oír o de ir a la misa, empecemos a estudiar el Evangelio para llegar preparados a la misa, el Evangelio del día de hoy domingo, pero antes pidamos al Espíritu Santo que sea el quien guíe y dirija. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia, y conceda una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús me ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es Dios. Amén, amén y amén. Padre, Dios Todopoderoso y Eterno, te ofrecemos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole su bien intercesión para que por cada like suscriptor o programa visto nos conceda la liberación de un alma al purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Santísimo Padre Jesucristo, Señor, purifica mi mente, purifica mi corazón, bendice mis labios, para comprender primeramente yo lo que nos vas a enseñar el día de hoy y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil para que la semilla que vayas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos los ojos, oídos, lengua y corazón en el Inmaculado Corazón tuyo, de todas aquellas personas que nos has encomendado, incluyendo a nuestra esposa, nuestros hijos, nietos, descendencia, padres, hermanos, amigos y familiares, y los que no son familiares pero forman parte del reino de los cielos, incluyendo los que miran este canal y el canal de Facebook. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, es un solo Dios. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy domingo, habla Señor, que tu siervo escucha. San Mateo capítulo 4, versículo 12 al 23. Al enterarse Jesús de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea, y dejando el pueblo de Nazaret, se fue a vivir a Cafarnaúm, junto al lago en territorio de Zabulón y Neftalí, para que así se cumpliera lo que había anunciado el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los paganos. El pueblo que yacía en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombras una luz resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: conviértanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Una vez que Jesús caminaba por la ribera del mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado después Pedro, y Andrés, los cuales estaban echando las redes al mar, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Pasando más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en la barca, remendando las redes, y los llamó también. Ellos, dejando enseguida la barca y a su padre, lo siguieron. Andaba por toda Galilea, enseñando en las sinagogas y proclamando la buena nueva del reino de Dios, y curando a la gente de toda enfermedad y dolencia. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios, es Jesús nuevamente oyó que Juan había sido encarcelado y habla de una profecía de Isaías. Cuando usted esté ahorita en la iglesia, van a leer la profecía de Isaías que está en el capítulo 9,
del versículo 1 en adelante, después va a venir un salmo y la primera carta de los Corintios, que nos habla también de como de división. Me llama mucho la atención esta lectura, porque lógicamente es una profecía que se cumplió en el tiempo de Cristo. Ciertamente sí, habla de estos pueblos, pero quisiera enfocarme más en el tiempo futuro, que es lo que podemos aprender, porque es una profecía que se cumplió supuestamente en el tiempo de Jesús, allá en Jerusalén, en Galilea, pero siempre las cosas vienen como de tres en tres en las Sagradas Escrituras. Y cuando Isaías, si usted se pone a leer el libro de Isaías, el capítulo 8, ahí explica por qué era un país o un pueblo que estaba en la oscuridad. Y la palabra de Dios nos enseña que, dice Isaías, porque despreciaron a las aguas de Siloé, entonces yo enviaré otras aguas que los van a destruir, y correrán y tropezarán entre unos y otros, y muchos suplicarán y otros me van a maldecir por haber despreciado las aguas de Siloé. Siloé pues representa a Cristo, Él es el enviado. Siloé significa el enviado, es Cristo. Y cómo se acomoda en la actualidad, pues lo que dicen las profecías o las prédicas o los videntes que han hablado con Dios y las apariciones de la Virgen señalan exactamente algo parecido. La inundación de varios países y de la desaparición de mucha tierra. Unos hablan hasta el 3%, un 3% de la tierra desaparecerá. Entonces, coincide con esta profecía de Isaías. Y si usted se pone a ver el tiempo actual, pues estamos en los fines de los tiempos. Ya se acabó, el fin de los tiempos termina con el Papa Benedicto, y la nueva etapa empieza con el Papa Francisco. Muchas videntes y muchas profecías nos lo señalan. Y hay un personaje que no tiene que ver nada con la iglesia, se llama Nostradamus. Él también señala que el fin de los tiempos comenzaría, dice, cuando en el salón del Vaticano ya no quepa una foto de un papa. La última foto señalará el fin de los tiempos. Y la última foto era precisamente la de Benedicto, el que estaba deteniendo al diablo. Ahora vamos a esperar que nos viene. ¿Por qué? Porque se cumple lo de Cristo. Nosotros también lo hemos despreciado. Lo que dice Isaías, nosotros también lo hemos despreciado. Así lo es, al Jesús, al Salvador, aquel que vino a dar su vida por llevarnos al cielo, para recuperar lo que hemos perdido, que es la gloria, que es el gozo, la paz, la felicidad de vivir bajo la honra bajo la gracia de Cristo, bajo la gracia de Dios. Todo eso hemos perdido y Él vino para darnos esa vida, y sin embargo lo hemos despreciado. Y la prueba está tan simple. Pregúntele a cualquier joven qué es lo que prefiere, si ir al fútbol o ir a la misa. Lógicamente van a escoger el fútbol, o un juego de Nintendo, o como se llaman esas cosas, y de leer la Biblia o de orar. Usted sabe lo que van a escoger ellos. O usted mismo, cuando lo vienen a invitar a un retiro para ir a la presencia de Dios, 3 días con Dios, ¿cuál es la respuesta de nosotros? Negamos a Cristo, igual que en Isaías, lo despreciamos. Entonces falta esperar la otra prueba, que es la que Dios dice: si no quisieron estas aguas, entonces van a recibir las aguas del dolor, del sufrimiento, donde muchos de ustedes gritarán. Todo lo malo que nos venga da salvación a muchos de nosotros. ¿Por qué?
Porque muchos de nosotros estaremos gritando, pidiendo súplicas y pidiendo perdón a Dios, y muchos se salvarán. Pero muchos maldecirán a Cristo y esos se perderán. O sea que esto que vaya a pasar o lo que vaya a venir son cosas que nos merecemos por nuestra terquedad y por nuestra necedad. Y Cristo nos enseña cómo empieza todo y cómo podemos irnos preparando para estar preparados al momento que llegue todo eso malo, y si nos toca morir, por ir a la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en lo que leyó Isaura, que Jesús, cuando se dio cuenta que Juan estaba arrestado, inmediatamente se fue a la Galilea. Pues llegará el momento, si no es que ya empezaron a encerrar la palabra de Dios, a los profetas de Dios. ¿Cuánto hace que mataron un obispo en China? Siguen persiguiendo. ¿Cómo está Nicaragua? ¿Cómo están todos los países donde hay persecución de la iglesia? Quieren encarcelar a la palabra de Dios, a los profetas de Dios. Pero dice la palabra de Dios que cuando esto pase, ¿qué es lo que hizo Jesús? Bajó a la Galilea, al pueblo de Zabulón y de Neftalí. Y si usted investiga, Galilea significa la puerta de la iglesia, Zabulón significa la casa de Dios, y Neftalí el que lucha. Y todo esto está en el pueblo de Cafarnaúm, que significa la casa de la compasión. En pocas palabras, cuando Cristo se da cuenta que ya sus profetas están encarcelados, Él vendrá a su iglesia, que es la casa de la compasión y la casa de Dios, para luchar ¿contra quién? Con lo que leyó más adelante, contra esa sombra que cubre tanto el pueblo como la iglesia. A pelear, a luchar contra esa sombra que cubre nuestra iglesia en este momento. Por eso orar por el Papa, por las cosas que le vendrán, por nuestros obispos, diáconos y sacerdotes, para que la oscuridad que nos está cubriendo no sea disipada y podamos enfrentar lo que va a venir. Después, ¿qué es lo que hace Jesús? Dice, peleará, dice, después de que venga, empezará a evangelizar. La palabra evangelio la usaban los romanos para decir que era un mandamiento del emperador, y para los romanos un emperador pues significaba que era Dios. Por eso nosotros hablamos del evangelio, porque es palabra de Dios. Entonces lo que Cristo nos está diciendo es de Dios. ¿Y qué es lo que proclamaba? Arrepiéntanse y conviértanse, porque el reino de los cielos está presto, está aquí. Después de que acabe esta oscuridad, después de que Dios gane esta lucha, el reino de los cielos está aquí. Después de la oscuridad viene la luz. Pero por mientras tenemos que arrepentirnos y convertirnos para estar preparados para lo que nos venga. Nuevamente, si morimos a la presencia de Dios, porque fuimos arrepentidos, un arrepentimiento verdadero y una conversión verdadera nos llevará a la presencia de Dios. Son las cosas que Jesús nos recomienda en este tiempo que ya empezó, el tiempo de la oscuridad, el tiempo donde vendrán todas las consecuencias de nuestros pecados. Hay que convertirse y hay que arrepentirse, dice Cristo. Después nos enseña la otra parte, dice Jesús, caminando en el camino o en la orilla del mar de la Galilea. El camino significa en esta vida. Él caminaba y encontró a Pedro y Andrés, que estaban trabajando con sus redes, y les dijo, síganme. Ellos, dejando todo, lo siguieron. Después, más adelante, al siguiente día, se topó a Juan y Santiago, que estaban con su padre Zebedeo, y después les dijo lo mismo, síganme. Ellos, dejando a su padre, lo siguieron. Entonces, la segunda enseñanza que Jesús nos enseña aquí, o podemos aprender de ello, es que el llamado ya no es tiempo para pensar. Si Jesús está diciendo conviértanse y arrepiéntanse, no es para que usted se ponga a pensar, me arrepentiré, me convertiré, iré a la iglesia a confesar mis pecados, iré a la iglesia a hacer mis sacramentos, me casaré por la iglesia. Si usted le piensa, lo va a alcanzar la tempestad, hermano.
Y el día de mañana usted se arrepentirá y ya no va a haber vuelta atrás. Una vez ya habló Jesús, solamente síganme. Y Pedro y Andrés dejaron todo y lo siguieron. No hubo pretexto. Si usted está más enfocado en las riquezas de este mundo, hermano, usted está bien perdido. Usted está enfocado en el trabajo, está bien perdido. Porque si por el trabajo o por la riqueza se está dejando su salvación, que es Cristo, que es la Iglesia Católica, usted está perdido. Y lo va a cubrir la oscuridad. Y usted puede ser uno de los que Isaías decía, esos me van a maldecir. ¿Por qué? Porque van a ver lo que se les viene. O podrá ser de los otros, que llorando de rodillas suplicaban a Dios que les perdonara. Dijo, síganme, arrepiéntanse y conviértanse. Y estos dejaron el trabajo por ir a seguir a Cristo. Usted tiene que dejar el trabajo, no, pero que el trabajo no le impida acercarse a Dios, a la iglesia, a la Eucaristía, a cumplir los sacramentos y mandamientos de Cristo. Y después se topó a Juan y Santiago y estos dejaron a su padre y lo siguieron. Jesús dijo, el que no deja padre, madre, esposa, hijos o hijas por mí, no sirve para el reino de los cielos. En pocas palabras, nadie debe estar sobre Cristo. Solamente Cristo es el primero y después, si usted ama a Cristo como lo debe amar, automáticamente usted sentirá amor por sus padres, por sus hermanos, por sus amigos y familiares. Y no solamente sentirá amor, sino también que por su salvación ellos podrán también ser salvos. Dejar padre, trabajos, cosas que nos impiden acercarnos a Dios y seguirlo, levantarnos y seguirlo. Dice la palabra de Dios que Jesús al final dice, se la pasaba en todas las sinagogas. Pues todas las sinagogas representan las iglesias que están alrededor del mundo entero, en todos los pueblos, en todos los continentes, en todas las ciudades, en todos los municipios, en todas las rancherías hay una iglesia católica. Y en todas esas Jesús está predicando lo mismo. Arrepiéntanse, conviértanse y síganme. Y dice la palabra de Dios que mucha gente creyó en Él, pero también mucha gente no le creyó. El libro de Apocalipsis dice, y vinieron plagas, pero muchos, aún así, nunca se convirtieron. Que usted no sea uno de ellos, que usted sea de los que se arrepintieron, se convirtieron, y el día de mañana estaremos en el reino de los cielos. Que así sea. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y lo que hemos aprendido el día de hoy revergulla nuestros corazones. Es el tiempo, es el fin de los tiempos. Viene tiempo malo, 10, 15 años a lo mejor, no sabemos. Solamente Dios sabe, Él planea todo lo que tiene que hacer. Y después vendrán los 1000 años de paz, el reinado de María, el paz y la gozo. Que Dios nos conceda llegar a ese tiempo, o si morimos en el camino, que Dios nos conceda el día de mañana estar junto a Él, el Rey de Reyes y Señores y Señores, comiendo su bendito cuerpo, vendiendo su bendita sangre, y al lado de todos los que ya son santos en ese reino prometido. Oremos y recemos para que así sea, y pídale a Dios por nuestro Papa Francisco, por nuestros obispos, sacerdotes, diáconos y religiosas, ¿para qué? Para que Dios nos ayude en lo que nos vendrá. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así sea.